Los Salmos, la oración de Israel y de la Iglesia. Que la palabra de Cristo habite en ustedes con toda su riqueza, para que con toda sabiduría se enseñen y aconsejen unos a otros, y con un corazón agradecido canten a Dios salmos, himnos y cánticos inspirados. Salmo 89. Cantaré eternamente el amor del Señor, anunciaré su fidelidad por generaciones. Con mi boca anuncio tu fidelidad, afirmo claramente, oh Eterno, tu amor edificó los cielos, más estable que ellos tu fidelidad. ¿Hasta cuándo, Señor, te ocultarás siempre? ¿Hasta cuándo arderá como fuego tu enojo? Recuerda, Señor, que mi vida es corta. ¿Creaste para nada los mortales? ¿Quién vivirá sin ver la muerte? ¿Quién escapará de las garras del abismo? ¿Dónde está, dueño mío, tu amor de antaño, el amor fiel que juraste a David? Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. He leído los versos 2 y 3 y luego del 47 al 52 del Salmo 89. Es un salmo muy largo. En su composición, en cuanto al género, podemos tener aquí una combinación de dos géneros distintos. Se ve claramente un salmo compuesto por dos partes fundamentales. La primera sería del verso 2 hasta el verso 38, donde el género es fundamentalmente un himno, una alabanza de reconocimiento al Dios creador, al Dios protector, y especialmente en este sentido mesiánico, el Dios que ha elegido a su siervo David para ser rey de Israel, recordando todas las promesas y toda la grandeza de Dios manifestada en su pueblo. La segunda parte, que serían de los versos 39 en adelante, es una súplica en forma de lamentación. ¿Por qué? Porque se está refiriendo a una situación donde se ha perdido toda aquella grandeza o aquel privilegio que había recibido o del cual había gozado Israel durante muchos años. Algunas personas han considerado que se trataría de dos salmos distintos por este cambio de género y situaciones tan distintas, pero hay una unidad literaria y unidad de contenido en todo el salmo. No es difícil encontrar un salmo en estas características, donde por una parte se resalta la situación de alegría, de gozo, de contar con la presencia protectora de Dios, para compararla con otro momento, con otra situación donde se experimenta totalmente lo diverso, la catástrofe, la dificultad, la desprotección o el abandono que siente por lo menos el orante o el pueblo. Simplemente es para apelar a Dios y para tratar de convencerlo a que remedie una situación. Entonces hay una unidad literaria. Es fácil pensar que quizá el orante se haya inspirado, por ejemplo, en la promesa davídica que encontramos en segundo libro de Samuel, capítulo 7, donde Dios le promete a David una descendencia, es decir, la dinastía, que el reino permanecerá siempre
con sus descendientes. También podemos ver, por ejemplo, 2 de Samuel 23 del 1 al 5, el capítulo 55 de Isaías, verso 3. Podemos ver Jeremías 33 del 20 al 22. Podemos ver el Salmo 2, el Salmo 110, el Salmo 132, que hacen referencia a esta promesa davídica. En cuanto a la estructura del Salmo, primero, dentro de estas dos partes esenciales, del verso 2 al 38, que sería la primera parte del himno, encontramos en los versos 2 al 5 como una breve introducción o presentación de lo que será fundamentalmente la primera parte del Salmo. Los versos 2 y 3 presentan un himno a Dios por su amor y por su fidelidad. Y los versos 4 y 5, el recuerdo de esa promesa davídica, que será lo esencial en esta primera parte del Salmo. Los versículos 6 al 18 son propiamente ese himno, que podemos descubrir tres partes dentro de ese himno. Primero, del 6 al 9, un himno a Dios por su creación, el poderío de Dios mediante las obras realizadas por Él por su poder. Luego los versos 10 al 14, un himno a Dios por su poder sobre las naciones, sobre todo lo que Él ha realizado. Y luego los versos 15 al 18, pues un himno a Dios por su justicia. Luego, los versos 19 al 38 van a presentar esa fidelidad a Dios por las promesas o a las promesas davídicas. También ahí vamos a encontrar tres partes fundamentales. Del 19 al 21, la elección de Dios a David. Del 22 al 30, las promesas que le hace de protegerlo, de cuidarlo, de estar con él. Y luego del 31 al 38, la fidelidad de Dios, que a pesar de que sus descendientes olviden la alianza, Dios permanecerá fiel. Esa grande segunda parte del Salmo, que serían los versos 39 al 52, esa súplica en forma de lamentación, también distinguimos tres partes. Del 39 al 46, la ira o enojo del Señor, su justicia, el castigo que deja al pueblo vulnerable. La segunda parte, que serían los versos 47 al 51, también una forma de argumentar, es decir, presenta los argumentos para que Dios actúe, para que Dios salve al orante o al pueblo, en forma de preguntas a Dios. ¿Hasta cuándo, Señor? Y luego simplemente termina el Salmo con una doxología en el verso 52, que es para culminar la tercera parte de las colecciones de los Salmos. Veamos los versos 2 al 3. Cantaré eternamente el amor del Señor, anunciaré su fidelidad por generaciones. Con mi boca anuncio tu fidelidad, afirmo claramente, oh Eterno, tu amor edificó los cielos, más estable que ellos tu fidelidad. Aquí es el orante el que habla, y en forma de promesa: yo alabaré, yo cantaré, yo anunciaré, afirmaré la fidelidad y el amor del Señor. Son dos palabras que aparecerán de forma constante en muchos pasajes de la Biblia. Pues estas dos palabras, que son características del actuar divino, casi siempre aparecen juntas: el amor y la fidelidad. La palabra Gesed, que se utiliza aquí,
Se puede traducir a veces como amor, se puede traducir como bondad, se puede traducir como misericordia, pero hace referencia propiamente a esa acción de Dios por su libertad, por su amor, por su gracia, por su don, por su misericordia, resaltando esa iniciativa divina, especialmente en las promesas y en los proyectos que Él quiere realizar. Y luego la otra palabra, emuná, en hebreo, que significa fidelidad, estabilidad. De ahí viene el amén, tiene esta misma raíz que utilizamos nosotros. Entonces, esa fidelidad que hace referencia a que Dios permanece siempre fiel a sus promesas y que llevará a cabo siempre su plan salvífico. Entonces aparecen estas dos preguntas aquí, o estas dos palabras, perdón, enfatizando el actuar de Dios. Entonces, el salmista habla prometiendo alabar, bendecir a este Dios que actúa con misericordia y que actúa con fidelidad. Los versos 4 al 5 pues ya van presentándonos esa alianza o esa elección que hizo Dios a David. Pacté una alianza con mi elegido, jurando a David mi siervo, afianzaré tu linaje para siempre, consolidaré tu trono por generaciones. Entonces, basados en esa promesa que le hizo Dios a David, de mantenerle siempre esa descendencia. A David lo llama mi elegido y lo llama mi siervo. Por aquí ya es Dios el que habla, recordando esa elección y esa promesa de afianzar, de consolidar ese reino de David para siempre. Podemos leer, vuelvo a repetir, segundo libro de Samuel capítulo 7, donde encontramos esas promesas davídicas. Recordemos también 2 de Samuel 23:5. Mi casa está firme junto a Dios, que me otorgó un pacto eterno, bien formado y mantenido. La alianza de Dios, fidelidad para con David. Versos 6 al 18, que sería esa parte del himno al poder de Dios. Primero, por su creación, los versos 6 al 9. Celébrense tus maravillas en los cielos, Señor, y tu fidelidad en la asamblea de los santos. Pues, ¿quién sobre las nubes es comparable al Señor? ¿Quién se asemeja al Señor entre los dioses? Dios es temible en el consejo de los santos, es grande y terrible para toda la corte. Señor Dios del universo, ¿quién como tú? Eres poderoso, Señor, y tus fieles te rodean. Podemos ver estas expresiones también de los cielos como testigos de esas maravillas de Dios. En Deuteronomio 32:1, Isaías 1:2. También podemos recordar, por ejemplo, el Salmo 19:2. Los cielos proclaman la gloria de Dios. El firmamento anuncia la obra de sus manos. Es decir, como el cielo o estos seres del cielo que también proclaman o son testigos de la grandeza de Dios. Se habla de los santos o divinidades celestiales, por ejemplo, la asamblea de los santos entre los dioses, o el cortejo, el consejo de los santos, para su corte. Es decir, se creía que Dios tiene en el cielo pues una asamblea especial de los santos o de los ángeles o de toda esa corte celestial que le alaba, que le rinde homenaje. Entonces, en algunas partes se llaman los dioses,
o los santos del cielo, o los ángeles, es decir, toda esa corte celestial, pues la cual alaba, engrandece. Entonces, ¿quién como tú? Todos estos seres celestiales que alaban, que reconocen tu misericordia, tu grandeza. ¿Quién como el Señor? También lo podemos ver en Isaías 48, Isaías 40:25, Isaías 46:5, en esa parte del segundo Isaías que predica durante el destierro. El profeta trata de recordar a su pueblo la fidelidad al único Dios. Entonces, ¿quién como Dios? Dios es terrible, lo podemos ver en Salmo 76, Isaías 2 del 9 al 19. Es una expresión que hace referencia al poderío de Dios, que nadie se le puede resistir, que ante su grandeza y su poder, pues causa terror o causa, pues, asombro a todos los demás. Podemos también recordar el consejo de Dios, que por ejemplo lo tenemos en Jeremías 23:18, 22, Job 15:8, haciendo también referencia a esta corte celestial. Los versos 10 al 14 continúa este himno a Dios, pero por todo el poder que Él ha manifestado. Primero, engrandecer a Dios, grande entre los cielos o grande en el cielo, nadie como Él, y ahora por sus obras. 10 al 14. Tú doblegas la soberbia del mar y acallas su oleaje embravecido. El Dios, el Señor de la creación. Tú trituraste a Rahab como a un cadáver. Es una palabra que se refiere a Egipto. Rahab, es decir, no es el nombre de aquella mujer que recibió a los exploradores en la tierra de Canaán, sino esta palabra Rahab se refiere a Egipto. Con brazo potente dispersaste a tu enemigo. El poder de Dios en la creación, dominando el mar, dominando las olas, que también el mar, las olas, son una forma de referirse al mal manifestado o embravecido, es decir, como los peligros, las dificultades, y posiblemente también recordando a ese dominio sobre Egipto, pues con el paso del Mar Rojo, que Dios domina sobre las aguas, sobre el mar. Tuyos son los cielos, tuya la tierra. Tú cimentaste el mundo y cuanto contiene. Tú creaste el norte y el sur. El Tabor y el Hermón saltan de gozo en tu presencia. El Dios universal, el norte, el sur, tu brazo potente. ¿Ven? El Tabor y el Hermón pues no son propiamente montes de Judá, sino son del norte, y que hacen referencia a ese dominio de Dios universal. Tienes un brazo poderoso, triunfaste, triunfante es tu izquierda, sublime es tu derecha. Es decir, de mar a mar, de oriente a occidente, de izquierda a derecha, es decir, hace referencia a esa totalidad en el dominio de Dios, un poderío de Dios sobre la creación, un poderío de Dios sobre todos los pueblos, un poderío de Dios universal. Y luego, los versos 15 al 18 continúa el himno a Dios, pero ahora por su justicia. Este Dios, grande entre los dioses o grande entre los santos, grande en el cielo, se ha manifestado grande en su creación, se ha mostrado grande en la liberación de su pueblo y se manifiesta grande en los mandatos justos, santos que le ha dado su pueblo.
Justicia y derecho sostienen tu trono. Bondad y fidelidad. Aquí aparecen otra vez estas palabras. Bondad y fidelidad marchan ante ti. Es decir, son los consejeros. Son los que te hacen caminar, ir adelante. La bondad y la fidelidad. Dichoso el pueblo que sabe aclamarte, que camina a la luz de tu rostro. Dichoso el pueblo que reconoce la grandeza de Dios, que alaba a Dios, pero que también se deja conducir por su justicia y su fidelidad, que camina a la luz de tu rostro. Tu nombre será su gozo constante, y por tu justicia se alegrará. Es decir, por la justicia divina, pero también por la práctica de esa misma justicia. Sí, tú eres nuestra fortaleza gloriosa, y con tu favor nos das la victoria. Es decir, la base del trono de Dios, la base de su estabilidad es la justicia y el derecho. Dos aspectos esenciales que sostienen el trono de Dios y que deben sostener toda estabilidad humana, toda estabilidad de una institución, la estabilidad de un pueblo, la justicia y el derecho. Proverbios 16:12, tu trono se afianza en la justicia. Proverbios 20:28, misericordia y lealtad guardan al rey, pero la justicia asegura su trono. Proverbios 25:5, su trono se afianzará en la justicia. Proverbios 29:14, cuando un rey juzga lealmente al desvalido, su trono está siempre firme. ¿Ven? La estabilidad de un reino o de su trono, pues está basado en la práctica del derecho y la justicia. Salmo 9:5, pronunciaste sentencia en mi favor, sentado en el tribunal, juez justo. Salmo 97:2, nubes y nubarrones lo rodean, justicia y derecho sostienen su trono. ¿Sí? Aquí se habla propiamente de este rey o el reino que debe establecerse en la justicia. Se espera que la justicia del trono divino pueda ser reflejada en la justicia de un trono aquí en la tierra o de un reino aquí en la tierra. La fuerza del Señor se habla, por ejemplo, en el Salmo 75, la fuerza de su ungido en Salmo 1 de Samuel 2:10, la fuerza de David en Salmo 132, la fuerza de Israel en Ezequiel 29:21, pero esa fuerza siempre en continuación o a semejanza de la fuerza de Yahvé, la fuerza establecida por Dios. En los versos 19 al 38 encontramos la fidelidad de Dios a David, a su dinastía. Versos 19 al 21, hablando de su elección. En verdad, el Señor es nuestro escudo. El Santo de Israel es nuestro Rey. Un día hablaste en visión, declarando a tus amigos, he elegido a un muchacho y no a un guerrero. He encumbrado a un soldado de la tropa. Encontré a David mi siervo y lo ungí con óleo sagrado. Yahvé se presenta aquí como escudo, es decir, un Dios protector. Salmo 3:4, Salmo 18:3, Salmo 18:31, Salmo 28:7. Recordando la elección de David,
Cuando él se iba a enfrentar a Goliat, le quisieron poner la armadura de Saúl, el escudo de Saúl, la protección de un guerrero. Pero David dice, yo voy en nombre del Señor. Él se enfrentó con el poder de Dios. Por eso, Dios, el Señor, es su escudo. El santo es el rey. Y luego vean, hablaste en visión a uno de tus amigos o a tus amigos, he elegido a un muchacho y no un guerrero. También en el primer libro de Samuel, capítulo 16, encontramos la elección de David. Posiblemente hace referencia a los hermanos de David, que Samuel pensaba que el elegido era el mayor, un guerrero, alguien fuerte. Pero va a ser elegido el niño, el pequeño muchacho, el pastor, el débil. Entonces, no eligió a un guerrero, sino a un muchacho. O posiblemente también sea una referencia a la elección de David en lugar de Saúl. Saúl era propiamente un guerrero, pero Dios elige a David. Yahvé es el rey y él ha elegido a un rey para su pueblo. Y así como es Dios como rey, quiere que su ungido, que su siervo, también sea de esa manera. Él ha encumbrado a este muchacho como soldado de la tropa para guiar a su pueblo. ¿Bien? Encontró a David, su servidor, lo ungió con el óleo sagrado. Primer libro de Samuel 17:45 dice, yo voy hacia ti en nombre del Señor de los ejércitos, Dios de las huestes de Israel. Y en el verso 47, esta es una guerra del Señor, ¿ya? Una guerra del Señor. David elegido en lugar de un guerrero, Samuel, o en lugar de uno de sus hermanos, pero este David que confía en Dios, Dios es su fuerza y Dios es su escudo. Los versos 22 al 30 hablan de la protección de Dios a David, mediante algunos paralelismos sinonímicos, es decir, dos frases que repiten la misma idea, se van describiendo esas acciones de protección en favor del rey, o sea, en favor de la promesa hecha por Dios a David. También podemos comparar con estos himnos, por ejemplo, ya decíamos del Salmo 2, el Salmo 18, 31 al 50, el Salmo 110, de esa elección del rey. Porque mi mano le dará la fuerza y mi brazo lo fortalecerá. Mi mano dará fuerza, mi brazo lo fortalecerá. Paralelismo sinonímico, repitiendo las mismas expresiones. No lo engañará el enemigo, ni los criminales lo humillarán. Engañar se refiere fundamentalmente a promesas falsas, como la serpiente tentó a nuestros padres engañándolos. Es decir, se habla de promesas falsas. Jeremías 29:8, cuando aquel falso profeta le decía al pueblo, no se preocupen, el castigo va a durar muy poquito, así que tranquilos. O sea, pero promesas falsas para que el pueblo pues no se convierta o se aleje de Dios. Entonces, no será engañado. Nadie le hará promesas falsas. La promesa de Dios es verdadera, la promesa de Dios es permanente. Por eso, ni Dios ha engañado al rey, ni será engañado por el enemigo, ni por nadie. Trituraré ante él a sus adversarios y heriré a los que lo odian. Triturar
herir, adversarios los que los odian, es decir, defenderlo contra el enemigo. Mi fidelidad y amor lo acompañarán, y por mi nombre triunfará. Aquí aparecen de nuevo estas dos expresiones, mi amor y mi fidelidad. Es decir, amor o misericordia y fidelidad, permanencia de Dios, lo acompañarán. Ese es mi nombre triunfará en él. Extenderé su izquierda hasta el mar y su derecha hasta el gran río. ¿Vean? El mar, el río, es decir, el oriente y el poniente. Hablando de esa totalidad y especialmente hasta dónde puede llegar el territorio, haciendo referencia a todo ese territorio, a los límites del reinado. Por ejemplo, Primera de Reyes 5.1, Zacarías 9.10, Salmo 80.12, hablan de cómo se extiende propiamente a toda esa parte, desde el mar hasta el río, ese dominio de Dios. Él me invocará, tú eres mi Padre, mi Dios, mi roca salvador. En la elección del rey se entiende que es como un tipo de adopción. El rey pasa a ser como alguien cercano, como adoptado por Dios como hijo. Entonces él me llamará, tú eres mi Padre. Recordando también aquellas palabras que había dicho en relación a Salomón, el que iba a construir el templo y quien iba a continuar la dinastía davídica, iba a llamar a Dios Padre, mi roca salvadora. Yo lo nombraré mi primogénito, excelso entre los reyes de la tierra. Primogénito también hace referencia a la elección del pueblo. El pueblo de Israel en relación a otros pueblos es llamado también el primogénito de Dios. Lo guardará mi amor eterno y mi alianza con él será estable. Amor eterno, alianza estable. Aparecen otra vez esas palabras, no aparece el emuná o fidelidad, pero sí habla de la estabilidad. Mi alianza con él será estable y lo guardaré, le guardaré mi amor eterno. Otra vez estas expresiones del amor y de la fidelidad de Dios. Le daré un linaje perpetuo y un trono duradero como el cielo. Entonces, hay que leer esta parte del Salmo, de estas promesas davídicas, a la luz de 2 de Samuel capítulo 7. Versos 31 al 38, la fidelidad de Dios, a pesar de que los descendientes de David puedan olvidar la promesa, ciertamente habrá un castigo, tienen que pagar, pero la promesa de Dios no se apartará, no se borrará. Vean, si sus hijos abandonan mi ley y no siguen mis mandamientos, otra vez paralelismos sinonímicos, abandonan mi ley, no siguen mis mandamientos, si violan mis preceptos, no guardan mis mandatos, castigaré a palos sus delitos y a latigazos sus culpas. Es decir, los pecados traerán su consecuencia, tendrán su castigo, pero no les retiraré mi lealtad ni desmentiré mi fidelidad. No retiraré mi lealtad, no desmentiré mi fidelidad. No violaré mi alianza ni cambiaré mis promesas. Es decir, no se interrumpirá la promesa, permanecerá siempre. Una vez juré por mi santidad no faltar a mi promesa con David. Su linaje será perpetuo y su trono como el sol ante mí. Se mantendrá siempre como la luna, testigo fidedigno en las nubes. Posiblemente haciendo referencia al calendario lunar,
constante, que pasan los días, pasan las semanas, pasan los meses. Si el calendario nos hace referencia a ese tiempo. Y en la antigüedad, pues se basaban fundamentalmente en un calendario lunar, que les hace recordar siempre la permanencia del tiempo. Aquí hay una idea muy importante. La finalidad radical de la alianza no excluye las penas que se puedan dar a alguna persona que no obedece la alianza o que comete pecados. La fidelidad a la alianza significa retomar la alianza, volver a renovar la alianza, pero el pecado trae sus consecuencias y hay un castigo temporal a las personas que cometen el pecado o la infidelidad, pero la promesa de Dios permanece. Los castigos no anulan ni desmienten el compromiso radical, ¿sí? Afectan el proceso, lo hacen más lento o lo retardan, pero no se anula la promesa divina. En Isaías 42 leemos: se ha cumplido su servicio y está pagando su crimen. Servicio como trabajo allá en el destierro, está pagando su crimen. Isaías 51, 17. Bebiste de la mano del Señor la copa de su ira. Isaías 51, 22. Mira, yo quito de tu mano la copa de vértigo. Hay ideas a veces muy extrañas que tantos que han dicho, no, es que Dios no castiga. ¿Cómo Dios puede castigar? No, que Dios no es... No hay una comprensión clara de este lenguaje bíblico. La Biblia habla de castigo. ¿Cómo se entiende entonces el castigo en la Biblia? No hay que entenderlo como una acción que brota del enojo, de la ira, de esa rabia de Dios que quiere destruir a los infieles. No. O sea, no imaginarse, lo podemos ver como si fuera algo humano propio. No imaginarse a ese Dios enojado, echando chispas y que quiere desquitarse. No, ese no es el castigo bíblico. El castigo en la Biblia se entiende como pagar las consecuencias de los pecados. Y el pecado tiene que ser redimido. Y el pecado tiene que ser saldado. Y la persona que se deteriora por el pecado tiene derecho a restablecerse. El castigo en este sentido es una oportunidad para restablecer la armonía, para restablecer la dignidad de la persona. Y esto hace referencia a la justicia de Dios. Por lo tanto, no puede un pecado quedar impune, no puede quedar sin castigo. Por la justicia divina, por su amor y su fidelidad, pero no se da el castigo en el grado quizá de nuestros pecados. Allí está la misericordia, en que lo que tenemos que pagar pues no es en el grado de nuestros pecados, porque la misericordia de Dios pues viene a hacer casi todo, pero algo hay que pagar, algo hay que restablecer. El Salmo 130 dice: si el Señor llevara cuenta de nuestros delitos, no podríamos resistir, pero de Él procede el perdón. Es decir, lo que hay que pagar no es en el grado de nuestros pecados, pero sí hay un castigo, sí hay algo que pagar. Pero Dios, con su misericordia, nos suaviza ese aspecto. Pero entonces, cuando hablamos de castigo en la Biblia, no pensemos en un Dios enojado y desquitarse, no, que quiere hacer sufrir al pueblo, no, sino en un Dios
que quiere rescatar a su pueblo, pero hay que saldar la deuda y hay que restablecer a la persona. Entonces, el mismo castigo es una acción de su misericordia, de su bondad para mantener fiel su promesa. Los versos 39 al 52 pues son esta segunda parte del Salmo que ya se presenta el cambio de situación. Mientras se alaba a Dios, grande entre los dioses o grande en la corte celestial, grande en su creación, en su manifestación, un Dios grande en la liberación del pueblo estando en Egipto, un Dios grande por sus mandamientos, grande por su justicia, un Dios poderoso que ha elegido un rey y lo ha puesto como guía de su pueblo y que le ha prometido fidelidad. Ahora cambia la situación. Se ha perdido el reinado. El pueblo ya está desprotegido. Y ahora en una situación de catástrofe, de pérdida de libertad, entonces se acude a Dios en forma de petición, de súplica, incluso de lamentación. 39 al 46, la ira del Señor o el castigo que el pueblo se experimenta vulnerable. Pero tú, enojado con tu ungido, lo rechazaste y lo despreciaste. Rechazo, desprecio, es decir, como que ya no favorecerlo, es decir, como apartarse un poco de él. Anulaste la alianza con tu siervo y profanaste por tierra su diadema. La diadema es la corona. Profanaste por tierra la diadema, la corona, posiblemente la corona de Saúl que cae por tierra cuando es derrotado, probablemente la corona de los reyes que es tirada cuando viene la conquista de Asiria al norte y de Babilonia al sur, donde prácticamente está desapareciendo la dinastía davídica. Destruiste o anulaste la alianza, o sea, no recordaste aquellas promesas. Destruiste todas sus murallas. Destruiste las murallas y derrocaste sus fronteras. Las murallas son para proteger. Las fronteras para decirle al enemigo hasta aquí. Entonces, al destruir las murallas, las fronteras, es dejarle paso libre al enemigo para que pueda arrasar. Es decir, ese rechazo de alguna manera va favoreciendo al enemigo y no al pueblo. El rechazo ciertamente viene provocado por la infidelidad de su ungido, ya sea del pueblo, ya sea del rey. Profanar normalmente se entiende del templo, se profana el templo, se profana el sábado, se profana el santuario, pero aquí se habla de profanar la alianza, es decir, como no santificar la alianza, no ser fiel a la alianza. Por ejemplo, Malaquías 2:10. ¿Por qué uno traiciona a su hermano profanando la alianza de nuestros antepasados? Se profana la alianza no cumpliéndola. Salmo 55:21. Levantan la mano contra su aliado, violando la alianza. Es decir, como que aquí se expresa de alguna manera que Dios como que no está cumpliendo o no se acuerda de aquella promesa de la fidelidad a la alianza y derriba las murallas del pueblo, la protección. Por ejemplo, en Isaías 5, del 1 al 7, se habla de aquella viña que el Señor cuida, pero pues que puede ser
abiertas sus fronteras para que la saqueen, la destruyan. Salmo 79:4, Salmo 80 del 13 al 14, también tiene esta misma expresión de que se han derribado las fronteras de la viña y los viandantes, las alimañas, los jabalíes entran para derribar, para comer, para destruir. Enalteciste la diestra de sus adversarios, ¿no? El verso 42, lo saquearon todos los viandantes, fue la irrisión de sus vecinos, es decir, todo lo que hicieron los pueblos vecinos contra Israel y contra Judá. Y ensalzaste las manos de sus enemigos, es decir, como que Dios fortaleció al enemigo y no a su pueblo. 44. En tu ira embotaste el filo de su espada y no sostuviste a él en su combate. Es decir, como que le quitaste el filo a la espada de los tuyos y no lo sostuviste en el combate, no estuviste con ellos. Le quitaste su espléndido cetro y su trono por tierra derribaste. Otra vez el cetro, igual que la diadema o la corona, que rueda por tierra. Así el cetro, el bastón de mando, por tierra fue derribado. Acortaste los días de su juventud y lo cubriste de ignominia, es decir, de vergüenza. En lugar de aquella grandeza que le daba la protección de Dios, desprotegido queda en nada. La promesa de los largos días ahora se acorta los días de su juventud. Es decir, viene la vida que no es larga, que es corta. Entonces, esta descripción hace referencia a todo ese cambio de situación. Mientras Dios había prometido protección, fidelidad, permanencia del trono de David, ahora se ha perdido el reino. Ahora ya no hay rey, ya no hay en qué confiar, ya no se puede. ¿Qué pasó con Dios? Como que Dios favoreció al enemigo y no estuvo con su pueblo. Ciertamente hay que recordar que son expresiones todavía del Antiguo Testamento donde todo de alguna manera se le atribuye a Dios. Entonces, como que Dios fue el que favorece a los enemigos y no a su pueblo. Ciertamente, después vendrán los profetas a tratar de ayudarle al pueblo a reflexionar, que entienda que esto no se debe a un abandono de Dios a su pueblo, a un rechazo de Dios a su pueblo, sino más bien de un abandono del pueblo a la alianza de Dios. Por eso Dios permitió esto. Por eso utilizó como instrumentos a las naciones para dar un escarmiento, para sacudir al pueblo de Israel y llevarlo a la conversión. ¿Hasta cuándo, Señor? Es decir, la argumentación del orante para pedirle a Dios su ayuda, que actúe, versos 47 al 52. ¿Hasta cuándo, Señor, te ocultarás siempre? ¿Hasta cuándo arderá como fuego tu enojo? Es decir, esta primera pregunta es ¿hasta cuándo? O sea, el tiempo. Como que el verso 48, vean, recuerda, Señor, que mi vida es corta. ¿Creaste para nada los mortales? ¿Quién vivirá sin ver la muerte? ¿Quién escapará de las garras del abismo? O sea, recuerda que mi vida es pasajera, que mi vida es limitada. Por eso este primer argumento se refiere a la caducidad humana, a lo corto que es la vida. ¿Qué sentido tiene la muerte? Recuerden, todavía no hay esa idea clara de resurrección. Entonces, pues si voy a la muerte, ¿qué te ganas? ¿Para qué? Mi vida es corta, entonces, ¿para qué sufrimiento? ¿Para qué esto? Entonces, ¿hasta cuándo, Señor, vas a permitir que siga experimentando esa limitación, esa caducidad? Se refiere
a decirle al Señor, por mi fragilidad no puedo soportar mucho. Así que no alargues el tiempo de la prueba o del castigo. ¿Dónde está, Dios mío, tu amor de antaño, el amor fiel que juraste a David? Vean, la segunda referencia o el segundo argumento es la fidelidad y la promesa de David, el amor. ¿Dónde está tu fidelidad? ¿Dónde está tu amor antiguo? Es decir, todo ese amor que nos diste, no lo experimentamos ahora. Esa fidelidad que prometiste, ¿dónde está, Señor? Entonces, aparecen otra vez esas referencias a su amor y su fidelidad que han sido constantes en el Salmo. Pero el segundo argumento es, por una parte, Señor, mira mi fragilidad, pero por otra, recuerda tu amor. Es decir, actúa conforme a tu amor, conforme a tu promesa, conforme a tu fidelidad. Recuerda, Señor, que el ultraje de tus siervos, cómo aguanta mi pueblo las saetas de los pueblos. El tercer argumento es, mira, Señor, cómo los pueblos se están riendo de nosotros. Están ultrajando a tu siervo, están ultrajando a tu pueblo. Otro argumento, Señor, mira las burlas que hacen de nosotros, mira cómo se ríen de nosotros. Date cuenta de lo que está sucediendo. Y el siguiente argumento, así como mis enemigos me insultan, Señor, también insultan alevosamente a tu ungido. La burla que hacen de mí, la hacen también de ti, porque tú elegiste al rey, tú pusiste a este rey. Entonces, lo que le pasa a este rey también va a redundar en tu alabanza o en tu desprecio. Entonces, protege al rey, sálvalo y también se salvará tu honra, tu grandeza. Entonces, Jeremías 31:3, con amor eterno te amé, por eso prolongué mi lealtad. Aquí el salmista está apelando a ese amor, a esa gracia. Jeremías 33:15. En aquellos días y en aquella hora suscitaré a David un vástago legítimo que hará justicia y derecho en la tierra. Jeremías 33:17. No faltará a David un sucesor que se siente en el trono de la casa de Israel. Verso 20. Si puede romperse mi alianza con el día y la noche, también se romperá mi alianza con David mi siervo. Pero aquí está apelando también Jeremías a la continuación de la promesa, que es lo mismo que hace este orante. Le pide a Dios que intervenga, que salve a su pueblo. ¿Cuáles son las razones? La fragilidad humana, la misericordia divina, el castigo de los enemigos, y que esto traerá también deshonra para Dios. Termina el Salmo con el verso 53 con una doxología. Bendito el Señor por siempre. Amén, amén. Como hemos dicho en la introducción a los Salmos, posiblemente esta es una añadido de parte del redactor o de los que han compuesto todos el orden de los salmos, que han estructurado en 5 partes, 5 colecciones los salmos, y el término de cada colección, pues aparece esta doxología. Y aquí termina la tercera colección de los salmos y aparece esta doxología de alabanza a Dios. Pues queridos hermanos, nosotros podemos orar con este salmo, primero, sabiendo reconocer a Dios, alabarlo, reconocerlo por sus obras. Y en los momentos de dificultad,
Apelar siempre a su amor, a su fidelidad. Dios ha prometido su amor, Dios ha prometido su fidelidad y Él está siempre con nosotros. Hay que saber interpretar las situaciones difíciles. Si alguien comete pecado, alguien abandona la alianza, Dios, por su justicia, pues concede el restablecimiento. Hay que pagar algo, hay que restituir lo que hemos hecho para rescatar la dignidad. Pero ahí está la misericordia de Dios sosteniendo, conduciendo, salvando. Pero Dios nunca abandona definitivamente. Dios permanece fiel a su amor, a su promesa. Así que acerquémonos siempre a Dios con esa confianza. Que Dios les bendiga abundantemente en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si te gustó este video, dale like, suscríbete y activa la campana.